El régimen de emergencia decretado en los centros penales. Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela. Vulneración del Estado de legalidad, derechos y garantías. Debemos iniciar invocando el artículo 1 de la Constitución de la República, así como el régimen legal vinculante, es decir, la ley penitenciaria, puesto que es bajo este régimen, así como en los instrumentos jurídicos internacionales, que se desarrolla el contexto de los derechos y garantías de los privados de libertad. La ley justifica en sus considerandos que no son más que la explicación inicial sobre la intención que tuvo el legislador para crearla, de tal manera que resulta importante abordarla desde su literalidad. El considerando romano 1 de la ley penitenciaria, de acuerdo a la Constitución de la República, el Estado reconoce a la persona humana como el origen y el fin de su actividad, por lo que está obligado a velar que toda persona sea respetada en todos sus derechos fundamentales. El considerando romano 2, que de conformidad al artículo 27, inciso tercero de la Constitución de la República, dice que es obligación del Estado organizar los centros penitenciarios con el objetivo de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. En el considerando romano 3 advierte que para cumplir el objetivo señalado en el considerando anterior es necesario dictar una ley penitenciaria efectiva y adecuadamente estructurada, con instituciones idóneas para concretar su objetivo readaptador, que minimice los efectos nocivos del encierro carcelario y con esto el fenómeno de la reincidencia. El Estado se compromete a proteger y garantizar los derechos fundamentales del privado de libertad, en cualquiera de las condiciones en las que se encuentre, lo que se advierte del considerando romano 1 al sostener que la protección de los derechos de la persona humana, regulado en el artículo 1 de la Constitución, toma mayor preponderancia cuando ésta se encuentra privada de libertad en cualquiera de sus modalidades. Principios y garantías. El artículo 2 nos dice que la ejecución de la pena deberá proporcionar al condenado condiciones favorables a su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad. El artículo 3 dice que las funciones de las instituciones penitenciarias en su misión fundamental es procurar la readaptación social de los condenados y la prevención de los delitos, así como la custodia de los detenidos provisionales. El capítulo segundo nos desarrolla la legalidad y el control judicial. En el artículo 4 vemos el principio de legalidad y en el artículo 5 el principio de humanidad e igualdad. Capítulo 3. Derechos y obligaciones de los internos. Artículo 8. Principio de afectación mínima. Dice que cuando sea necesaria la imposición de medidas disciplinarias, éstas no contendrán más restricciones que las necesarias para conservar en armonía la seguridad y la vida interna del centro. Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República y otras disposiciones legales, el artículo 9 nos da detalladamente los derechos de los internos. El capítulo 3 bis garantiza el régimen de visitas a los centros penitenciarios,
estableciendo los requisitos para gozar la comunicación con su familia. La ley crea mecanismos de protección para los mismos internos. Algunos, no todos, cabe recalcar, se muestran inconformes con el sistema, rompiendo la convivencia que por disposición de la ley debe imperar al interior de las cárceles. Dicho comportamiento es obvio se convierta en una amenaza para la seguridad de todos los que conviven en el recinto penitenciario. Se torna necesario crear herramientas para contrarrestar intentos de violencia o de otra naturaleza en el interior de los centros penitenciarios. Ejemplo de estos sería el estado de emergencia regulado en el artículo 23 de la Ley Penitenciaria, cuya procedencia ocurre tal como lo prescribe el precepto relacionado en situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina de los internos y desórdenes colectivos, actos de desestabilización como amotinamientos o motines. Establece que los directores de centros penitenciarios podrán declarar el estado de emergencia en el centro que dirigen o en algún sector determinado del mismo y suspender o restringir los derechos previstos en los numerales 6, 7, 8 y 10 del artículo 9 por un plazo no mayor a 15 días. El artículo 144 de la Constitución de la República regula lo relativo a los tratados internacionales como una herramienta para que el Estado de El Salvador cumpla con aquellos instrumentos internacionales que una vez ratificados son ley de la República de obligatorio cumplimiento. Asimismo, como en toda materia del orden jurídico, el estudio de la doctrina es útil para desarrollar mejor el cumplimiento de los derechos en el sistema penitenciario. La obra Derechos Fundamentales de los Privados de Libertad, guía práctica con los estándares internacionales en la materia, del autor chileno Álvaro Castor y otros, sostienen que es responsabilidad de cada sociedad garantizar que la privación o restricción de la libertad no cause más limitaciones a los derechos o a las condiciones del condenado que aquellas que establece la ley, o que sean consecuencia de la condena propiamente tal. Es deber del Estado tratar a los presos justamente y respetar su dignidad humana, por lo que debe resguardarse de ponerlos en condiciones de desigualdad entre sí, garantizar los derechos del privado de libertad, colaborar con su reintegración a la sociedad una vez cumplida la condena. Es necesario también destacar instrumentos jurídicos internacionales para garantizar la protección de los derechos humanos de los privados de libertad. Ejemplo de estos serían las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Régimen de emergencia en El Salvador. En las últimas décadas, los derechos de los internos se han venido restringiendo, a lo mejor con razón o sin ella. Primero aparece un régimen especial donde los privados de libertad son ubicados en cárceles especiales, según la justificación del Estado, por sus altos índices de peligrosidad, otros por el cometimiento de delitos de crimen organizado. Situación que trae consecuencias en todo el sistema, obligando a reformar la ley procesal, habilitando la realización de audiencias virtuales, con el objeto de evitar la salida de los internos que viven en el régimen especial. Tal práctica no ha sido del todo feliz, ya que ha provocado mora judicial y la crítica generada por la posible violación al derecho de defensa material del privado de libertad, incumpliendo además lo preceptuado en la ley penitenciaria en cuanto al régimen especial, el cual no debe ser permanente, es decir, la ley ordena que éste debe ser mientras el interno supera los índices de peligrosidad.
Con el inicio del nuevo gobierno inicia una nueva etapa de tratamiento penitenciario. Hay traslados sin respetar las normas para ellos. Endurece el tratamiento al interior de casi todos los centros. Hay limitaciones de visitas de familiares e íntimas, de profesionales y otros como la desconexión de la señal telefónica para evitar la comunicación. Es de advertir que la vulneración a la mayoría de derechos y garantías regulados en la ley e instrumentos internacionales, pues aparentemente, y así lo afirma el ahora director general de centros penales, el sistema cambia de régimen, lo que no puede ser, porque de ser así convierte el tratamiento de los privados en arbitrio, porque con ello conlleva el desconocimiento de la legislación que regula la materia. En junio del 2019, juzgados autorizan el estado de emergencia en los 19 centros penales. Las autoridades de centros penales trasladaron a 1.041 pandilleros de la 18 a reclusorios de mayor seguridad por haber ordenado crímenes desde las cárceles por parte de los pandilleros contra policías, militares y custodios. La emergencia en el sistema penitenciario implica que la población reclusa no podrá recibir ningún tipo de visita, no tendrá libertad ambulatoria en los recintos carcelarios, no podrá mantener las relaciones familiares, ni recibirá información escrita, radial ni televisiva, ni tampoco harán trabajo rentable, de acuerdo a la ley especial. Exigen bloquear la señal. Las autoridades le dieron un periodo de 72 horas a las empresas de telefonía para que bloqueen la señal telefónica e internet alrededor de los centros penales, para evitar que los reos sigan dando órdenes desde adentro. En abril del 2020, Osiris Luna dice que las medidas en penales son un cambio de régimen y no una emergencia. Luna Mesa argumentó que no había necesidad de informar de las medidas porque no son parte de un estado de emergencia carcelario, sino un cambio de régimen, similar al que se mantiene en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, y que desde el pasado 26 de abril se está aplicando en el resto de presidios. El martes 28 de abril, ante la escala de violencia que vivía el país desde el 24, el presidente Nayib Bukele ordenó sellar con placas de metal los accesos a las celdas en diferentes penales. La medida era una respuesta a que las órdenes de incrementar la violencia salieron desde los centros penales. También expuso mediante sus redes sociales que entre celda y celda los reos se estaban comunicando mediante señales. La jornada violenta, que se saldó con más de 80 muertos en todo el territorio nacional, dio pie a la conferencia de prensa el día jueves 30 de abril, donde se aseguró que la crecida de crímenes se había contenido producto del Plan Control Territorial. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que la decisión se debió a un supuesto plan de desestabilización de los recintos penitenciarios. La posición del director deja claro que o no se comprende la dimensión del respeto a la ley o se conoce pero se pretende manipular sin advertir que con ello se vulnera todo un sistema de protección de garantías y derechos diseñado para el tratamiento de los internos. Todo esto trajo consecuencias. Gobierno desafía a juzgados que ordenaron revocar emergencia en centros penales. La razón, según dijeron, es que no hay argumentos suficientes para imponerla. El mandatario acusó a los juzgadores de proteger a delincuentes. Al respecto, el director de centros penales, Osiris Luna, aseguró que siguiendo lineamientos del presidente Nayib Bukele, mantendrá las medidas drásticas. Piden cumplimiento de la ley penitenciaria. Familiares de personas privadas de libertad y organizaciones realizaron una marcha pacífica hacia Casa Presidencial
para demandar el incumplimiento del artículo 23 de la Ley Penitenciaria, el cual regula la declaratoria de emergencia en los recintos. Estas personas denuncian las precarias condiciones en las que se encuentran sus familiares en centros penales, que se agrava con la declaratoria de emergencia. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho calificó la orden de Bukele como una decisión contraria a la Constitución de la República. A través de un comunicado afirmaron que la ley penitenciaria es clara respecto al procedimiento que debe perseguirse para declarar estado de emergencia y los motivos por los que procede. Además, agregan que la orden emitida por el presidente de la República es contraria a lo empleado en el informe preliminar emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como resultado de la vista Incolo en diciembre del 2019. La Comisión condena la utilización del régimen de aislamiento que resulta claramente opuesto a los estándares en materia de privación de libertad y coloca la integridad personal en una situación especial de riesgo y con afectaciones que pueden prevalecer durante toda la vida en las personas sometidas a este régimen. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó las medidas del presidente Bukele como abusivas. Dijo también: no es admisible castigar a todos los presos del país por el delito que puede haber cometido algunas personas en particular, aseguró Vivanco. El tratamiento en los centros penitenciarios en estado de emergencia. Para comenzar, hablaremos sobre las prohibiciones que tienen los reos cuando se declara estado de emergencia dentro de los centros penitenciarios, ya que el artículo 23 de la Ley Penitenciaria nos dice que se prohibirán o se restringirán los derechos establecidos o previstos en los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 9 de dicha ley. Estos derechos son: no recibir visitas, no tienen libertad ambulatoria dentro de los centros penitenciarios, no mantendrán relaciones familiares, no recibirán información escrita, radial ni televisiva y no harán trabajos rentables. Esto es una forma de control que tienen las instituciones dada por la misma ley para así evitar dentro o fuera de estos recintos penitenciarios se realicen actos que atenten contra el sistema legal de nuestro país, ya que es sabido que dentro de estos centros penitenciarios se dan la mayoría de órdenes para así realizar actos ilícitos dentro de estos. Ahora bien, ya que hablamos sobre las prohibiciones que tienen los reos cuando se declara un estado de emergencia, hablaremos sobre las medidas que las instituciones toman cuando se declara un estado de emergencia en los centros penitenciarios, los cuales podrían ser traslado de reos a otros centros penitenciarios, requisas, no traslado de los reos a audiencia, encierro total en las celdas y mezcla de reos de diferentes pandillas. En primer lugar, el traslado de reos es una medida que se toma contra las personas que son líderes o cabecillas de los grupos criminales para así evitar que estos ordenen que se realicen hechos que atenten contra la integridad de la sociedad. En segundo lugar, las requisas son medidas que se toman para evitar que dentro de las celdas se encuentren aparatos de comunicación, los cuales podrían servir para mandar dichas órdenes y asimismo evitar que se encuentren armas cortopunzantes en poderes de los reos. El no traslado de los reos a audiencia es para evitar que los reos den órdenes a través de sus abogados. Y el encierro total en la celda es una medida del gobierno en turno y es una forma de contragolpear a los grupos criminales para que estos no realicen actos ilícitos y asimismo
La mezcla de miembros de pandillas dentro de una celda es otra medida del gobierno actual para que no se planeen actos, ya que al estar mezclados, la otra pandilla conocerá todos los actos que quiere realizar la otra pandilla. Ya que hablamos sobre las medidas que se toman cuando se declara un estado de emergencia dentro de los centros penitenciarios, ahora hablaremos sobre las consecuencias que esas podrían traer, las cuales pueden ser violaciones a derechos de los reos y la no realización de diligencias judiciales. En primer lugar, hay violaciones a derechos de los reos, ya que al estar encerrados todo el día sin recibir sol ni realizar actividades recreativas y sumando a esto el estar en un lugar que hay sobrepoblación, es un castigo dentro de otro castigo, el cual a la larga evita la finalidad de la pena de prisión, que según el artículo 27, inciso último de la Constitución, sería la readaptación y la prevención de delitos. En segundo lugar, al no realizarse diligencia, es una consecuencia directa del no traslado de reos, ya que si no se realizan dichas diligencias, satura así el órgano judicial, el cual se ha pronunciado específicamente en el estado de emergencia que se realizó en el año 2019, cuando el gobierno actual, a los días de haber tomado poder, la declaró, frustrándose así 369 diligencias judiciales, las cuales, al no realizarse, se han dicho que atenta contra derechos fundamentales. Y por último, se podrá recomendar que al declarar un estado de emergencia se tratara de evitar la violación de derechos humanos, ya que en vez de mantenerlos encerrados todo el día se podría realizar actividades de trabajo, actividades recreativas, culturales o deportivas para que los reos pasen ocupados durante todo el día y así evitar que estos estén pensando en realizar actos ilícitos. Asimismo, se podría recomendar que para evitar que sature el sistema judicial, realizar un sistema especial para que en dichos casos que se declare un estado de emergencia dentro de un centro penitenciario o dentro de todos los centros penitenciarios del país, las audiencias se realicen en forma virtual. Y como opinión personal, puedo decir que la finalidad del estado de emergencia es buena, ya que se trata de evitar que se cometan hechos catalogados como ilícitos. Y en este caso específico, el fin no justifica los medios, ya que para llegar a este fin se puede utilizar otras herramientas como la educación y mostrarles a los reos que al salir de ahí tienen la oportunidad de una vida diferente. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos de cómo puede decretarse un estado de emergencia en un centro penitenciario. Este puede ser decretado por dos vías, las cuales son la vía administrativa o la vía judicial. Comenzaremos hablando por la vía administrativa. Bueno, se realiza por esta vía cuando el director del centro penitenciario lo decreta. La administración del centro penitenciario está facultado para decretarlo según el artículo 23 de la Ley Penitenciaria. El estado de emergencia es decretado en un máximo de 15 días por los casos establecidos en el artículo 23, los cuales son en situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina de los internos y desórdenes colectivos. Y este puede ser decretado en una fracción del centro o en todo el territorio del centro penitenciario. Ya que hemos hablado de la vía administrativa, continuaremos con la vía judicial. Bueno, pasa a esta vía
Cuando se le informa al juez de vigilancia que se ha decretado un estado de emergencia en un centro penitenciario o en todos los centros penitenciarios del país. Cuando se decreta un estado de emergencia es de control judicial, según el artículo 24 de la Ley Penitenciaria. Entonces podemos decir que para que se decrete un estado de emergencia en un centro penitenciario, tiene que ser por ambas vías. Pero como hemos visto últimamente, cuando se han decretado algunos de estos estados de emergencia en uno o en todos los centros penitenciarios, estos han sido decretados solamente por la vía administrativa. Y esto deja fuera la participación del juez. Ya que hemos hablado sobre cómo decretar un estado de emergencia, ahora nos enfocaremos en quién tiene la facultad para decretarlos. Acá en este punto, digámoslo, es un poco controvertido, ya que uno piensa que este es decretado solamente por un juez. Pero no, pues este solo es parte de dicha facultad, ya que la ley misma nos dice quiénes son los facultados para decretar esto. Y encontramos en primer plano al director del centro penitenciario. Cuando el director del centro penitenciario decreta un estado de emergencia, este se lo hará saber a la Dirección General de Centros Penales. Cuando se le notifica al director general de Centros Penales, este entra en dicha facultad, ya que podrá confirmarlo o revocarlo. Si el director general lo confirma, deberá inmediatamente hacérselo saber al juez de vigilancia. Cuando el director general de centros penales le comunica al juez de vigilancia, es acá donde entra la participación de este, pues la ley en su artículo 24 le da la facultad para confirmar, modificar e incluso revocar dicho estado de emergencia decretado por el director del centro penitenciario. Por lo tanto, podemos concluir que la facultad para decretar un estado de emergencia es de forma compartida entre el director del centro penitenciario, el director general de centros penales y el juez de vigilancia. Estos artículos mencionan los motivos, el plazo y el procedimiento a seguir para que el estado de emergencia se decrete en un centro penal. Entre los motivos tenemos: número 1, situación de fuerza mayor; número 2, caso fortuito; número 3, actos de indisciplina de los internos; número 4, desórdenes colectivos; y número 5, actos de desestabilización o motines en un centro penitenciario. Si se diere uno de los motivos antes mencionados, tal y como lo dice el artículo 23, es el director del centro penal quien está facultado para decidir si se levanta o no el estado de emergencia. Si éste considera que hay motivos suficientes y que él ya haya agotado todos los recursos para controlar los disturbios dentro del recinto, puede decretar dicha emergencia dentro del recinto o un sector en específico. Esta decisión debe ser informada al director general de centros penales en un plazo no mayor de 12 horas, quien puede revocar o confirmar. Al ser confirmado por el director general de centros penales, debe informarse inmediatamente,
puesto que ambas instituciones tienen el rol de garantizar tanto la legalidad del procedimiento como de que los derechos de los reos no se vean violentados mientras dure el estado de emergencia. Los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de penas tienen la facultad de confirmar, modificar, revocar. De la misma forma en que se le informó a Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y a Fiscalía General de la República, se le deberá informar al juez de vigilancia competente, puesto que como el artículo 35 de la misma ley se menciona que le corresponde vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, pero también les corresponde vigilar y garantizar el respeto de los derechos de toda persona mientras éstas se mantengan privados de libertad. El juez de vigilancia posee la facultad de decidir sostener la medida, de modificarla o revocarla. Esto basándose en informes, reportes o evidencias, al igual que haciendo uso de la sana crítica. Es importante destacar que el juez de vigilancia es quien decide si el estado de emergencia cumple con los requisitos legales para que éste continúe, pero el único facultado para decretarlo es el director del centro penitenciario. Los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de penas tienen la facultad de confirmar, modificar, revocar. De la misma forma en que se le informó a Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y a Fiscalía General de la República, se le deberá informar al juez de vigilancia competente, puesto que como el artículo 35 de la misma ley se menciona que le corresponde vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, pero también les corresponde vigilar y garantizar el respeto de los derechos de toda persona mientras éstas se mantengan privados de libertad. El juez de vigilancia posee la facultad de decidir sostener la medida, de modificarla o revocarla. Esto basándose en informes, reportes o evidencias, al igual que haciendo uso de la sana crítica. Es importante destacar que el juez de vigilancia es quien decide si el estado de emergencia cumple con los requisitos legales para que éste continúe, pero el único facultado para decretarlo es el director del centro penitenciario. Los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de penas tienen la facultad de confirmar, modificar, revocar. De la misma forma en que se le informó a Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y a Fiscalía General de la República, se le deberá informar al juez de vigilancia competente, puesto que como el artículo 35 de la misma ley se menciona que le corresponde vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, pero también les corresponde vigilar y garantizar el respeto de los derechos de toda persona mientras éstas se mantengan privados de libertad. El juez de vigilancia posee la facultad de decidir sostener la medida, de modificarla o revocarla. Esto basándose en informes, reportes o evidencias, al igual que haciendo uso de la sana crítica. Es importante destacar que el juez de vigilancia es quien decide si el estado de emergencia cumple con los requisitos legales para que éste continúe, pero el único facultado para decretarlo es el director del centro penitenciario. Los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de penas tienen la facultad de confirmar, modificar, revocar. De la misma forma en que se le informó a Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y a Fiscalía General de la República, se le deberá informar al juez de vigilancia competente, puesto que como el artículo 35 de la misma ley se menciona que le corresponde vigilar y garantizar
el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, pero también les corresponde vigilar y garantizar el respeto de los derechos de toda persona mientras éstas se mantengan privados de libertad. El juez de vigilancia posee la facultad de decidir sostener la medida, de modificarla o revocarla. Esto basándose en informes, reportes o evidencias, al igual que haciendo uso de la sana crítica. Es importante destacar que el juez de vigilancia es quien decide si el estado de emergencia cumple con los requisitos legales para que éste continúe, pero el único facultado para decretarlo es el director del centro penitenciario. Los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de penas tienen la facultad de confirmar, modificar, revocar. De la misma forma en que se le informó a Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y a Fiscalía General de la República, se le deberá informar al juez de vigilancia competente, puesto que como el artículo 35 de la misma ley se menciona que le corresponde vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, pero también les corresponde vigilar y garantizar el respeto de los derechos de toda persona mientras éstas se mantengan privados de libertad. El juez de vigilancia posee la facultad de decidir sostener la medida, de modificarla o revocarla. Esto basándose en informes, reportes o evidencias, al igual que haciendo uso de la sana crítica. Es importante destacar que el juez de vigilancia es quien decide si el estado de emergencia cumple con los requisitos legales para que éste continúe, pero el único facultado para decretarlo es el director del centro penitenciario. Los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de penas tienen la facultad de confirmar, modificar, revocar. De la misma forma en que se le informó a Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y a Fiscalía General de la República, se le deberá informar al juez de vigilancia competente, puesto que como el artículo 35 de la misma ley se menciona que le corresponde vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, pero también